Hola, ¿qué tal amigos de Político Latam? Qué gusto estar aquí con ustedes en un nuevo episodio de La Entrevista. Nos encontramos el día de hoy con nuestro amigo periodista Héctor Maradiaga desde Honduras para poder platicar sobre la situación que prevalece en ese país. Acompáñenme por favor en esta gran charla, en esta charla interesante. Quédense con nosotros en Político Latam, La Entrevista. Héctor, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de La Entrevista, un producto de la plataforma informativa Político Latam. Ahora, pues, queremos platicar contigo. Sabemos que eres un periodista, experto en temas de política nacional. Estamos muy inquietos por saber qué es lo que está sucediendo el día de hoy en Honduras. Únicamente para contextualizar, para los amigos que nos escuchan, Honduras acaba de tener elecciones recientemente, pero hay, vamos a decirlo así, una circunstancia, una polémica, no solo con relación a todo lo que fue el proceso comicial, sino también respecto de los resultados que al parecer hasta el día de hoy siguen en la incertidumbre. Héctor, pues bienvenido a este espacio. Dinos qué es lo que está pasando en Honduras para poder entender con nuestro público hacia dónde va la situación postelectoral. Muchas gracias, Rafael. Un placer estar contigo conversando, bueno, sobre un tema que debe ser de mucho interés, no solo para Honduras, sino para la región, sobre todo por el ambiente que ha rodeado el proceso electoral en el país desde la última semana del mes de noviembre. Honduras fue a sus comicios generales el 30 de noviembre, es decir, hace 17 días. Y bueno, para sorpresa de algunos y para otros, todavía no tenemos declarado un ganador. Sí, hay toda una serie de inconvenientes que han convertido este proceso electoral en un proceso no solamente accidentado, sino manipulado. Y para poder poner en contexto a tu audiencia, Rafael, es importante tener en cuenta lo que ocurrió desde antes del proceso electoral donde, bueno, incluso el Ministerio Público del país, a través de su fiscal general, reveló una serie de audios que evidenciaban un complot para manipular justamente el proceso electoral que se celebraría el 30 de noviembre. ¿Y cómo iba a ser esa manipulación? Pues bueno, a través de trastocar sobre todo el sistema de transmisión de resultados electorales, el tema de la sistematización de esos resultados en el sistema que estaría reflejando las actualizaciones en función de los conteos de votos. Y entre otras tantas irregularidades que fueron expuestas en esos audios. Entonces, al revelarse ese plan y denunciarse ese plan en estos audios que involucran directamente a una consejera del Consejo Nacional Electoral y a algunos dirigentes del Partido Nacional, se empezó a generar un clima de desconfianza. Desde ese momento ya había un clima de desconfianza de cara al proceso del 30 de noviembre. Un ingrediente extra que vino a convertir la previa electoral en una previa muy compleja e inédita para el país fue el anuncio, dos anuncios públicos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que básicamente da la bendición a un candidato que, como él mismo manifestó, no estaba al frente de las encuestas para que inclinar la intención de voto a su favor y luego poder generar un ganador eh, de su agrado. Entonces viene el 30 de noviembre, se desarrollan las elecciones bajo tres elementos complejos. El primero, la injerencia de Donald Trump y todo lo que eso implica justamente para un país como el nuestro, que es profundamente dependiente de la política exterior y particularmente Estados Unidos. En segundo lugar, una serie de escenarios internos donde incluso el crimen organizado tuvo un rol activo
el sistema 911, por ejemplo, de una institución del Estado encargada de gestionar temas de emergencia, denuncias y atenciones y coordinaciones interinstitucionales, reportó una serie de denuncias de personas que se encontraban en mesas y que fueron coaccionadas por maras y pandillas para que votaran a favor del candidato del Partido Nacional. Y en tercer lugar, en el cierre de la votación, empieza la crisis postelectoral, que básicamente consiste en trazos en el sistema de divulgación de resultados, con problemas de inconsistencias en la digitalización de los resultados de las actas, es decir, el acta física daba un resultado, pero cuando se ingresaba al sistema había un resultado adulterado y eso fue generando desconfianza al punto que a esta altura hay denuncias del Partido Libertad y Refundación y también del Partido Liberal de que hay más de 10.000 actas de las 19.000 actas que hay en disputa que tienen irregularidades. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos hoy, Rafael? Ante un escenario de una elección muy cerrada entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, con una diferencia de aproximadamente 43.000 votos, con muchas inconsistencias, con muchas denuncias, con muchas impugnaciones ante las actas debido a lo que yo te acabo de comentar. Y ahora mismo lo que nos encontramos es ante las puertas de un escrutinio especial para empezar a aclarar qué fue lo que pasó con las actas con inconsistencia y como el resultado está encerrado, este escrutinio especial puede inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. El punto de quiebre acá es que de todo lo que ha rodeado este proceso electoral, incluso desde antes del 30 de noviembre, los partidos políticos no tienen confianza. No tienen confianza ni en la institucionalidad representada por el Consejo Nacional Electoral, ni en los propios partidos políticos y ante eso el planteamiento que ha sido prácticamente eh, unificado, por decirlo así, entre el Partido Libre y el Partido Liberal, es que haya un conteo voto por voto de las actas o de las urnas que tienen inconsistencias identificadas y el Partido Nacional se niega a ello. Entonces es el punto que ahora está trabando el desenlace de lo que necesita el Consejo Nacional Electoral para decir ganó X candidato o perdió Y candidato. Ese es el punto en el que nos encontramos ahora mismo. A partir de ello hay toda una serie de escenarios que pueden desarrollarse, y el punto que ahora nos llena de certeza es la incertidumbre justamente sobre qué es lo que va a suceder a partir de este momento, Rafael. Gracias, Héctor. Pues con toda la claridad creo que queda muy bien desbrozada la situación en Honduras en este momento, pero déjame hacerte una pregunta en particular, porque pareciera que por un lado las complejidades técnicas, logísticas, pues han llevado a que el proceso electoral pues se entorpezca y todos están esperando que haya un resultado y que Honduras tenga un presidente electo. Pero yo escuché, y quisiera saber si esta especie se puede confirmar, que hubo un involucramiento por parte del crimen organizado. ¿Esto es cierto? ¿Hasta dónde se puede acreditar que grupos externos, por así decirlo, al proceso electoral hayan incidido de manera determinante? Porque si esto fuese así, pues a lo mejor los escenarios tendrían que estar más próximos a la nulidad electoral más que a una especie de reconteo voto por voto. Sí, en efecto. Bueno, el rol de estas estructuras criminales, como te digo, están sistematizados sobre todo en las denuncias que recibió tanto la policía, el sistema de emergencias 911, donde, por ejemplo, no solo a través de llamadas, donde se reportó que había, por ejemplo, estructuras de maras y pandillas amenazando a gente que estuvo representando a partidos políticos en las juntas receptoras de votos. También hubo una propaganda activa de estos grupos para que existiera una inclinación del voto hacia X o Y candidato. En este caso, en la zona norte hubo muchos reportes de este tipo. De hecho, el propio Sistema 911 hizo una publicación de estos videos, publicación de las denuncias
bueno, también tuvieron una implicación, porque al final estos grupos en muchos territorios del país eh, instalan justamente miedo en las personas en función de qué hacer o qué no hacer. Y esto también pudo haber implicado en que mucha gente ni siquiera se acercara a votar. De hecho, desde el retorno a la democracia en Honduras, estas son las segundas elecciones después del golpe de Estado del 2010 que menos registro de votantes tuvo. Y eso también nos debe de llamar a la reflexión sobre el conjunto de factores que llevaron justamente a este comportamiento electoral. Eh, no digo que fue todo exclusivamente producto de esta injerencia de estos grupos, es un tema multifactorial. Sin embargo, su injerencia también tuvo algún tipo de repercusión en la inclinación y en el comportamiento electoral de muchos votantes en algunos territorios de nuestro país. Lo cierto es que ahora mismo no solamente este ingrediente, el del crimen organizado involucrado en hacer injerencia en la intención de voto, también hay otros elementos que suscriben justamente un proceso electoral con vicios y con indicios de manipulación. El sistema de transmisión de resultados electorales, por ejemplo, es uno de los principales responsables de la crisis que ahora mismo tenemos. Por otra parte, los audios que exponen, por ejemplo, la planificación de todos estos hechos que han ido ocurriendo que fue expuesto en su momento por el fiscal general, también es otro ingrediente que ayuda a hacer una lectura más precisa y detallada de la coyuntura electoral que tenemos ahora mismo. Las denuncias de los partidos políticos que identifican que prácticamente más del 80% de las actas electorales tienen inconsistencias es otro elemento que abona justamente a un proceso viciado. El tema del funcionamiento, por ejemplo, de los biométricos, es decir, en una junta receptora de voto llegan a votar 1.000 personas, pero en el acta aparecen registradas 2.000 personas en el sistema, es un indicio de que hay una manipulación del resultado que refleja básicamente un falso ganador o un falso perdedor. Entonces son muchas cosas las que se juntan acá y ese acumulado de elementos lo que genera por una parte desconfianza, por otra parte dudas sobre la transparencia del proceso y en tercer lugar la sensación que le queda a la población es que finalmente su comportamiento cívico y democrático, al menos la gente que salió a votar el 30 de noviembre, no vale, porque al final lo que vale es la triquiñuela, lo que vale es la manipulación y este tipo de situaciones que hoy por hoy, en este momento, nos tiene prácticamente en una crisis y a las puertas de mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar. Correcto. Héctor, déjame preguntarte algo muy particular. Considerando estos factores que se han mencionado y los que siguen apareciendo en las últimas horas, ¿tú crees que todo esto haya jugado en contra de la candidata Rixi Moncada? Porque ella quedó pues en un lejano tercer lugar y los punteros pues pertenecen, digamos, a una corriente ideológica pues que no coincide con el régimen actual. ¿Qué pasó con la campaña de Rixi Moncada? Ella era la candidata de la continuidad. ¿Este resultado era previsible? Bueno, hay muchos factores que influyeron sobre todo en las últimas 72 horas en nuestro país. Eh, el, el posicionamiento público del presidente de Estados Unidos fue fundamental para que se dieran otro conjunto de elementos que pues, tocaron por completo el proceso electoral justamente en términos de resultados y todo lo demás. Son muchos factores, no podría decir de que hay uno en particular que marcó la dinámica de los resultados, sin embargo, sí te menciono tres elementos que eh, considerar justamente y que hoy han permitido que tengamos este tipo de resultados electorales. Uno, lo que te decía, la injerencia de Estados Unidos abierta, sin pudor, sorprendente e inédito, porque aunque sabemos que Estados Unidos siempre tiene una incidencia por detrás de las cortinas, hoy en Honduras, pues sale públicamente el presidente de Estados Unidos con
una inclinación directa hacia un candidato de su preferencia. Y por otra parte, sataniza justamente, en este caso, a la candidatura del Partido de Libertad y Refundación. Esto se traduce para que estos grupos aquí en el país iniciaran un proceso de desinformación vía mensajes de teléfono, que se dio esto justamente en las últimas 10 horas antes de que se abrieran las urnas. Es, por ejemplo, enviar mensajes y decirle a la gente que el presidente de Estados Unidos había alertado de que si Libre ganaba, no iban a seguir recibiendo remesas, por poner un ejemplo, y nuestro pueblo también es muy dependiente del tema de las remesas de los familiares que residen en Estados Unidos. Esto también tuvo un impacto, sobre todo en el comportamiento electoral en algunos sectores donde Libre se posicionaba como una fuerza política competitiva en la previa de las elecciones. Pero como te digo, estos elementos incidieron mucho en el comportamiento de ciertos segmentos poblacionales a la hora de ejercer el sufragio. Y en tercero, bueno, ya viene la dinámica organizativa, el rol de estos grupos del crimen organizado que te mencionaba, que también abonan justamente a que se parta el comportamiento electoral. Pero sin duda que hay muchos factores a analizar y que el Partido de Libertad y Refundación también tendrá que iniciar un proceso de reflexión en su momento para saber, además de estos elementos que son claros, que son contundentes, que son de peso, que marcan desafortunadamente el proceso electoral y lo convierten en un proceso no confiable, pero además también tendrán que hacer un tipo de reflexión interna para poder identificar en qué elementos pudo haber algún tipo de debilidad que a futuro tendrán que gestionar para mejorar. Y al final, Héctor, pareciera que la derecha, por tener justo a dos candidatos que quedaron en la recta final, hizo algo correcto en la campaña. ¿Cuál fue la oferta de la derecha que ha permitido que hasta dos punteros queden en la recta final aquí, independientemente del resultado, naturalmente, que lo estamos esperando, pero ¿cuál fue la oferta de la derecha? ¿Qué fue lo que hizo reposicionarla? Digamos, muy a pesar del gobierno, por ejemplo, actual de Xiomara Castro, que para todos pues había sido un gobierno progresista. Bueno, el rol de los medios de comunicación es fundamental y lo ha sido durante los últimos 4 años en la reciente gestión de la presidenta Xiomara Castro, que al decir por el tema de indicadores económicos, por indicadores de reducción de pobreza, por otros indicadores en temas de violencia y de gestión de políticas públicas de seguridad, ha tenido avances significativos en comparación a los últimos 3 gobiernos en el país. Eso es lo que nos dicen los datos, ¿no? Lo que nos dice el dato crudo, el indicador, el verificador, de lo que realmente se logró en esta última gestión. Sin embargo, desde el día uno del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, los medios de comunicación iniciaron en su conjunto, en su mayoría, el 90% de los medios de comunicación, principalmente las grandes corporaciones mediáticas, iniciaron toda una serie de campañas desproporcionadas, no vistas en los últimos 30 años en el país, donde, por ejemplo, empezaron a atacar al gobierno en todos los flancos posibles. Y en una población como la nuestra, además del auge de las redes sociales que tienen sin duda alguna una influencia fundamental en el comportamiento y en las percepciones de la gente, los medios también lo tienen. Y este ha sido uno de los principales desafíos que tuvo el gobierno de poder generar una estrategia de comunicación paralela para, en primer lugar, eh, defenderse de los ataques, pero también comunicar las cosas buenas que estaba haciendo. Y creo que ahí en ese dilema, pues justamente aprovecharon los grupos conservadores del país para poder generar, gracias a la alianza con los medios, un ambiente de que realmente el gobierno de la presidenta Xiomara Castro había sido uno de los peores de la historia, cuando te digo que en los datos y en los indicadores vemos absolutamente todo lo contrario, pero al final la percepción instalada es lo que predomina sobre la percepción generalizada. Y creo que ahí la derecha logró articularse muy bien para ganar el relato,
para ganar la narrativa, para crear una percepción que estaba alejada de los datos, de los indicadores, y para generar una atmósfera de necesidad de cambio. Y justamente en el marco de eso fue que aprovecharon para poder posicionarse y captarlo y traducir este descontento ficticio en cierta forma, ¿no? En votos. Entonces, finalmente, eso fue lo que lograron aprovechar, más allá que plantear una propuesta de país, porque realmente si revisamos los planes de gobierno de los tres candidatos principales, nos damos cuenta que, por ejemplo, la derecha tiene demasiadas coincidencias en la apuesta por retornar a ese neoliberalismo donde la empresa privada juega un rol fundamental y con ello la privatización de muchas instituciones públicas también. Y es un modelo que en los últimos 30 años en el país no ha funcionado. Entonces, más allá de una propuesta de valor, creo que ellos supieron aprovechar muy bien el ambiente que generaron a través de la incidencia de los medios de comunicación y poder traducir esa percepción en votos a su favor. Héctor, finalmente en una especie de escenario, ¿cuándo vamos a saber quién será el presidente de Honduras? Bueno, es complejo porque al final, por ley, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre para dar la declaratoria oficial y decir, estos candidatos en los tres niveles electivos han ganado la elección. Ahora mismo el punto que tiene todo el proceso de conteo es la petición que hay para que haya un conteo voto por voto y así desmontar cualquier maniobra de fraude. Y la otra postura que tiene el Partido Nacional de que solo haya un conteo especial sobre un número pequeño de las actas. Esto les permitiría mantener la ventaja que tienen y no desmontar las otras irregularidades denunciadas. Mientras esto no se resuelva, y esto lo tienen que resolver los partidos políticos, seguiremos en puntos suspensivos en función de el resultado electoral. Lo cierto es que el tiempo se alarga. También si al final los recursos de nulidad prosperan y esa es otra coyuntura y llegamos al 30 de diciembre y no hay declaratoria, pues lo que va a suceder es que se abre otra coyuntura donde el Congreso Nacional tiene que asumir un rol determinante y eso puede incluso desencadenar una nulidad del proceso electoral, una nueva convocatoria a un proceso electoral y un gobierno provisional. Pero como te digo, ahora mismo hay mucha expectativa sobre lo que pueda suceder y todo puede suceder finalmente. Creo que en este punto, en el marco del respeto a los votantes, a la democracia de Honduras, a la gente que acudió a las urnas el 30 de noviembre, creo que el Consejo Nacional Electoral debe dar un paso al frente y permitir el conteo voto por voto, porque es la única forma de darle legitimidad al resultado que se pueda anunciar el 30 de noviembre. No hacerlo simple y sencillamente genera mayor desconfianza en la población, decepción en el sistema democrático, en el propio sistema de partidos, en la propia institucionalidad y es un ambiente propicio también para que las nulidades hagan justicia. Si al final las instituciones no se prestan para darle justicia electoral a los votantes y apostar por la transparencia en el escrutinio y en la voluntad popular expresada en las urnas, lo que queda entonces son los recursos a través de las vías que ya establece la Constitución de la República para que el pueblo tenga justicia electoral y que no se imponga nuevamente, como sucedió en el 2017 en nuestro país, un fraude electoral con el acompañamiento y el aval, por ejemplo, de Estados Unidos. Pues estaremos atentos al desenlace político. Por lo pronto, Héctor Maradiaga, te doy las gracias por compartir micrófonos con Con nuestro todo gusto. auditorio de Político LATAM. Amigos, muchas gracias por su asistencia a este nuevo episodio de la entrevista. Déjenos por favor sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima.